(19:15) abrimos este espacio. Hoy, inhabitualmente, vamos a tener una conversación en los dos bloques. Decíamos al principio del programa, para poder profundizar en lo que está ocurriendo en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Es algo que venimos abordando, pero nos interesa hacerlo con compañeras y compañeras que estén trabajando en esos barrios, que estén viviendo en esos barrios especialmente, sobre todo en tiempos en donde se narra mucho lo que allí ocurre desde distintos lugares. Vamos a arrancar por acá, porque el jueves pasado el gobierno de la ciudad de Buenos Aires desplegó un operativo de saturación, incluso así dicho en sus términos, de manera simultánea en 17 barrios populares porteños. 1.500 efectivos, dice, fuertemente armados, sí, con drones y móviles especiales y una cobertura mediática muy organizada para cubrir lo que se suponía iba a ser un operativo sorpresa. En palabras del propio Jorge Macri, que tuvo su foto en la supervisión del operativo frente a las pantallas y luego, caminando por la Villa 31, dice: nunca antes hubo un operativo como este, coordinado como nunca antes. Tiene un solo objetivo: proteger el estilo de vida de la ciudad de Buenos Aires, donde no vamos a tolerar que vengan a instalar en la inseguridad, el narcotráfico y el narcomenudeo. Nosotros vamos a proteger esta ciudad que está en riesgo por el delito instalado en el conurbano y no queremos que lo peor del conurbano se instale entre nosotros. Cierro comillas. Y agrego una pequeña cosa más del jefe de gobierno porteño. Dice: el que venga de afuera a molestar a los porteños, que sepa que lo vamos a meter en cana, dice Jorge Macri. Y si es extranjero, que tenga la certeza de que lo vamos a mandar de vuelta a su país. Ninguna persona de bien tiene por qué vivir con miedo. Los únicos que tienen que tener miedo son los delincuentes. Cierro comillas. Así caracterizaba el operativo el jefe de gobierno Jorge Macri. Estamos en compañía, se han venido a la tribu, Tatiana Quispe. Ella es comunicadora social de Telesisa e integrante de la red de docentes del Bajo Flores. Tatiana, gracias por venir, bienvenida. Pachis, gracias. Mainaya, mi nombre es Tatiana Quispe y soy de pueblo quechua aymara. Qué bueno que estás acá. Y Abraham Gisbert Alcón, sí, él es comunicador social y productor de radio comunitaria La Voz del Bajo en el Bajo Flores. Abraham, ¿cómo estás, Gracias por venir. Buenas tardes, Matías. Gracias a vos por invitarnos a participar de la radio. Encantados y encantadas acá de recibirlos. Vamos a arrancar por lo que ocurrió la semana pasada y después de ahí vamos a tener derivas a diferentes temas y enfoques. Pero quiero que me cuenten ustedes, arranquemos por Tatiana. ¿Qué pasó el jueves en los barrios de la ciudad y cómo está el barrio hoy? Bueno, el despliegue, ¿no?, de la persecución y el racismo que viene haciendo este gobierno de Macri, no solo de Macri, sino del presidente de Milei, ante nuestros rasgos, porque esto lo decimos así, no es que viene por el inmigrante, sino viene por un rasgo ya nativo en sí de nuestro territorio. Y entonces lo que pasa que, claro, al ponerle tormenta negra, ya en sí nos han denominado despectivamente de muchas formas, decirnos negras, marronas o indias, y entonces poner ese título ya en sí es racial. Claro. Creo que venir con efectivos, venir con todo lo que es una comunidad diversa, donde entre los pasillos vivimos, ¿no?, ambulantes, gente pobre en sí, porque nos despertamos a las 5 de la mañana y sobrevivimos con lo que podemos, hasta las 11, 10 de la noche. Y entonces, en vez de venir y mejorar las condiciones de lo que la villa viene reclamando, mejoras de condiciones en lo que es la electricidad, las condiciones de cloaca, las condiciones de poder reurbanizar las villas, no hay ninguna respuesta por parte del gobierno, pero nos encontramos a estas alturas con 1.500 efectivos, donde ¿qué trae? Miedo, susto, y la gente dice, ¿qué pasó? Y también trae una división interna, ¿no? Porque si bien entre nosotros, entre la gente que nos acompañamos
nos contenemos. Sí. Ya más allá de las luchas internas que tenemos, trae una división interna. Claro. Entonces este gobierno... Una división entre quienes rechazan el operativo y quienes dicen, che, ¿hacía falta que venga algo por el estilo? Totalmente. Ajá. Ya las intenciones de cualquier gobierno de derecha lo que hace es dividir al pueblo, ¿no? Para poder seguir gobernando. Uh-huh. Y las intenciones del gobierno de venir y tirarle el negocio de la doñita, nosotros le decimos así, Claro. perseguir al ambulante, tirarle la comida, tirar la garrafa, o ya decir o denominar que la garrafa es ilegal, cuando nosotros en los barrios cocinamos con garrafa, no tenemos gas natural. Y eso también es un planteo que se viene haciendo de las villas, que porque la discriminación, ¿no? Bien ahí dijo, ¿no? Los porteños, si bien tienen, no sé, condiciones y privilegios, pero las villas, estando dentro de lo que es dentro de la capital, uh-huh, tiene bajos recursos y vive en una vulnerabilidad muy baja. Desde lo que es un albañil, desde lo que es una doméstica, desde lo que vive el ambulante, dentro de lo que es los pasillos. Entonces la política de este gobierno viene a perseguir a la gente empobrecida, uh-huh, y a la gente que hoy también venimos discutiendo, ¿no? Nuestra identidad y nuestro territorio, y eso le molesta a este gobierno de derecha porque lo que ellos siempre plantean, ¿no? La civilización y la modernización del progreso o el desarrollo. ¿A dónde? Porque nosotros como comunicadoras de Televisa nos representamos desde nuestra identidad quechuas aymaras, defendemos una identidad, un territorio donde hoy es en sí conquistado por formas de masacres y genocidio, y lo que pasó de la tormenta negra también es comparación a la conquista del desierto. Mira, porque no es la primera vez. Obviamente son distintos modos de los gobiernos que vienen atropellando a nuestro modo de vivir comunitario. Entonces, la villa, obviamente la gente está con miedo y susto. ¿Y se está organizando? Sí, se está organizando, se están informando y se están acompañando de una otra forma, uh-huh, también. Abraham, ¿vos cómo caracterizás lo que ocurrió el jueves, antes de meternos en cómo está el barrio hoy, a martes, ¿no? Habiendo ocurrido el jueves pasado esta tormenta negra. Estaba escuchando atento lo que señalaba la compañera Tatiana acerca de una descripción de qué es lo que sucedió, ¿no? Uh-huh, la pasada semana. Y me gustaría ampliar esta parte, que coincido bastante en esto del racismo, ¿no? El clasismo con que se hace esta intervención por parte del gobierno de la ciudad. Porque nosotros pensamos que es una intervención, como lo vende por los medios de comunicación, una intervención para supuestamente controlar bandas de narcotráfico, supuestamente para mejorar la calidad de vida de los vecinos. No se entiende muy bien en ese relato si los que viven en Bajo Flores también son vecinos considerados por Jorge Macri. Uh-huh. Bueno, tiene toda una estructura de su discurso donde supuestamente esta intervención está de acuerdo a la ley y de acuerdo a la necesidad de los vecinos. No obstante, lo que sucede en Bajo Flores y en las villas, en los 17 barrios que vos mencionabas en la introducción, ha cundido el terror por unas horas, por unos momentos. Uh-huh. Hay personas que trabajaban humildemente, no es que personas delincuentes como lo vende el gobierno, personas que vendían comida, como señalaba uh-huh, Tatiana, en Riestra y Bonorino, personas que se dedicaban al comercio, a la venta de pollo broster, de cosas de comer, chaufa, cosas de la cotidianidad del barrio, ¿no? De la vida, de la economía popular. Y lo que sucede es que interviene acá este gobierno con excusas infundadas, argumentos infundados, pero con un claro objetivo, porque no lo hace ingenuamente. El gobierno de Jorge Macri está disputando a nivel político con el mileísmo. El mileísmo está agotado por todo el plan de ajuste que está realizando el gobierno nacional, y lo que pasa que el mileísmo se quiere proponer como la opción. Entonces, un discurso, un enemigo interno, que criminalice, que discrimine a sectores sociales por su origen migratorio, por su raza, como dice, ¿no? Por su raza, por uh-huh, su color de piel, o por a qué se dedica, a qué trabaja, ¿no? Las personas, la mayoría del barrio popular se dedican a trabajos de la economía popular. Entonces,
remarcar este racismo con el que se interviene en los barrios populares y también que tiene un claro objetivo político por parte del gobierno. Claro. Y ahí viene esto que también decías. Lo extraño era que era sorpresa, pero estaba totalmente con muchas cámaras, drones por todos lados, una escenografía bastante diseñada, diría yo. Me interesa consultarles, recién escuchábamos a Abraham Kisbert Alcón, él es comunicador, como habrán notado, de Radio La Voz del Bajo, y antes a Tatiana Quispe, también comunicadora, como habrán notado, del medio Telesisa. Tatiana, te quiero preguntar si sabes, porque vos no vivís en Bajo Flores hoy en día, si sos docente de Bajo Flores. Corregime. No, yo lo que hago dentro de Bajo Flores, sí. Soy delegada de un comedor. Bien. Y estoy de lunes a viernes en el Bajo Flores. Ah, bueno. Más allá de que me mudé por cuestiones de vivienda, que también es otra lucha que tenemos acá en la sociedad. Claro. Sí, sigo frecuentando lo que es el Bajo Flores. Bien, sí, sobre todo para preguntarte sobre esto. Recién decían, hubo desalojos de puestos, hubo secuestro de garrafas, de comida, se instaló el terror en el barrio. Me interesa saber hoy cómo está, además de este terror, digo, ¿qué pasó con estos 1.500 efectivos? El saldo en el barrio de las discusiones que vos recién señalabas un poco. Che, ¿esto sirvió o no sirvió? Hubo detenciones ahí en el Bajo Flores. ¿A quiénes se llevaron? Digo, ¿cuál es el saldo hoy a martes de aquella intervención de tanto impacto mediático? Bueno, lo que es hasta el día de hoy, lo que hubo dentro de lo que es la villa, una reunión donde se juntaron todos los vecinos en lo que es la Iglesia Madre del Pueblo. Si bien ahí los vecinos se acercaron y por lo que comentaron fue multitudinario y fueron las preguntas, ¿van a volver los efectivos porque hay terror? Porque los que se asustaron fueron las infancias, ¿no? Las guaguas de nuestras vecinas. Y entonces uno dice, sí, porque cuando va a haber respuesta, o sea, después de esto, ¿que el gobierno va a venir con alguna respuesta, con mejorías de condiciones, o solamente es venir a apretar y perseguir y asustar miedo? Entonces, esas son las preguntas, ¿no? Y con respecto a lo que está pasando dentro de lo que es la villa, ha despertado también el de decir, che, a ver, nuestras luchas internas de la villa, si bien estaba posponida, se podría decir, porque no había capaz una información o dentro de lo que es la reunión de delegados, hoy con esta llegada del gobierno, dice, che, juntémonos, volvamos a debatir internamente nuestras propuestas. Y una es esta, organizarse por manzanas, plantear la reurbanización, plantear el acompañamiento en los comedores, porque ahora los comedores también están siendo perseguidos dentro de lo que es la baja de los alimentos, y muchas delegadas, muchas colaboradoras, muchos comedores comunitarios, tanto comedores asistidos o independientes, también están sufriendo esa quita de alimentos. Y después sobre el tema de los docentes, han acompañado esto con el tema de que la línea 23 vuelva a concurrir por lo que es la avenida Riestra, y hasta ahora no hay ni una respuesta del comunero ni una respuesta por el gobierno. Por más que ahora los efectivos hayan limpiado la parte de Riestra, no hay ninguna respuesta. Entonces, dentro de lo que es la Villa 1114 hay un montón de reclamos, y eso se está preguntando la gente. ¿Va a haber una respuesta de lo que pedimos? Es eso. Después sobre el tema de que se llevaron detenciones de esa persona, como nosotros decimos, al menos yo siempre lo he dicho así, lo único que se han llevado fue perejiles, porque la droga no está ahí. Yo siempre, la otra vez dije, la droga no está donde lo que es en los pasillos. Son personas que si bien trabajan, pero sabemos muy bien que acá son mandados por parte de un poder más de arriba, pero entendemos que dentro de lo que es, si hay una vecina que se va a tener que poner en contra, o quieren que se ponga en contra de otra vecina, no, lo que hacen ahí comunitariamente es escucharse y acompañarse. Esa es la forma. Está bueno, buen panorama de Tatiana. Abraham, ¿cuál es el saldo al día de hoy de esa intervención? La misma pregunta. Yo diría que hay dos saldos, ¿no? Un saldo para el barrio y un saldo para quienes intervienen, ¿no? Un saldo positivo en los términos de quienes están interviniendo en los barrios populares. Yo creo que para los vecinos, o sea, hay una capacidad de sacar una experiencia de todo esto, porque no es menor que si vos revisas cómo ganó el mileísmo, la mayoría de los que votaron a Milei fueron de los barrios populares. Había un consenso por lo visto político
Y cuando pasaba, no sé, una intervención de un merendero, bueno, yo no voy al merendero, una intervención de una cooperativa, bueno, yo no voy, porque antes de esta intervención ya se venían allanando comedores, ya se venía instalando un clima así en el barrio. Entonces, algunos vecinos habrían dicho en ese momento que, bueno, ellos no son, que ellos correspondían a los que sí trabajaban y ellos no trabajan, no son planeros, ¿no? Porque los medios de comunicación construyen también ese sujeto, ¿no? El planero, el que no trabaja. En esos supuestos basan también su política después, ¿no? Yo creo que con esto quedó claro que los enemigos de este gobierno son los trabajadores de los barrios populares, son la gente más humilde. Y hay también circulando una idea en el barrio de que posiblemente el gobierno de la ciudad saque una ley, ¿no? Eso es lo que se está hablando, que saque una ley donde va a hacer lo mismo que hizo en la Villa 31 hace un tiempo, ¿no? El macrismo, que justamente era como desalojar los lugares, y muchos dicen me voy a quedar sin casa. Entonces yo creo que esa conciencia está reformándose ahora. Ya quedó claro que el mileísmo es el enemigo, que el macrismo es el enemigo y que los barrios populares tienen que organizarse. Yo creo que en ese sentido hay algo de conjunto en el barrio, desde las organizaciones y los mismos vecinos. Por otro lado, el tema del saldo, porque había un saldo también para los que intervinieron. Claramente el macrismo se mostró como una fuerza, como un discurso, con un espectáculo en los medios de comunicación que estaba cumpliendo lo que dijo en campaña. Ahora vamos a ver qué le resulta al macrismo frente a esto, ¿no? El mileísmo, por otra parte, sigue con su política de ajuste económico y cada vez está más desgastado, ¿no? Ahora vamos a ver cómo capitaliza eso también el macrismo, porque dice claramente, está haciendo política con personas que no le suman votos. Dice, si vos estás en estas redes y sos migrante, peor si sos extranjero, te vamos a mandar a tu país. Lo dijo literal, ni siquiera reservó algún comentario, por lo menos reservándose que es político, ¿no? Tal cual, tal cual. Le escuchaban a Abraham y antes a Tatiana. Vamos a hacer un punto acá en este primer bloque. Les voy a pedir que se queden. Hay varias cosas para hablar, incluso cosas que ustedes acaban de señalar. ¿Qué es un vecino para el gobierno de la ciudad? ¿Cuáles son esas discusiones adentro del barrio respecto de la seguridad? Si aquello sirvió, si aquello no sirvió, pero sí se precisa seguridad. Eso me interesa también. Y después, lo que es estrictamente mediático, ¿no? ¿Cuál es el objetivo comunicacional? Siendo que ustedes son parte de dos medios comunitarios y acá en la tribu también como medio comunitario, me parece que nos podemos dar una conversación alrededor de eso. Todo esto para la segunda parte. Así que vamos con una tandita y ya veremos. Voy a mandarle un saludo a Julieta y a Pepito, que hoy verdaderamente lo hemos visto por dentro, así que un beso grande para ambos. Abrimos este segundo bloque y con esto ya nos empezamos a retirar, pero caramba, hay mucho para conversar con Tatiana Quispe y con Alan Kisbrep. Lo voy a pronunciar mejor, Abraham. Déjame buscar acá la información. Abraham Kisbert Alcón, ahí digo bien. Compañeros, compañeras, me interesa que podamos abordar lo que tiene que ver con un poco la narrativa que el gobierno de la ciudad utiliza para justificar este tipo de operaciones, que se parece bastante a la narrativa, o es la misma, que utiliza para intervenir en el espacio público de la ciudad, pensando quiénes son vecinos y quiénes usurpan la ciudad de Buenos Aires. Y para eso me gustaría que hagamos esta especie de juego, que es la de escuchar un pequeño corte de el audio solamente que sintetiza lo que Jorge Macri subió a redes sociales respecto de lo que fue el operativo. Un verdadero tráiler para una película de acción, y es el tono un poco en el que el gobierno de la ciudad elige caracterizar la manera en el que el Estado entra a los barrios, ¿sí? ¿Qué mirada tienen ustedes respecto de cómo el jefe de gobierno y el gobierno de la ciudad en general viene hablando de los barrios, viene caracterizando a los vecinos y vecinas que están en los barrios, que un poco arma el caldo como para poder intervenir, por ejemplo, como lo hizo el jueves pasado?
Pensé que iba a escuchar un textual de Macri, de Jorge Macri. Te lo ahorré. Está bien. Sí, no entendí muy bien la pregunta, perdón. ¿De qué manera creen ustedes que el jefe de gobierno y el gobierno de la ciudad se refiere a los vecinos y las vecinas de los barrios? ¿De qué manera se refieren a los vecinos que no son parte de los barrios populares? Que un poco arman como una narrativa vinculada a quienes usurpan la ciudad, quiénes son las personas de bien en la ciudad. ¿Ustedes están atentos a estas discusiones? ¿Cómo se vinculan con ello? ¿Cómo las escuchan? ¿Yo? Como quieras, estamos ahí. Como quieran los ustedes. dos estamos ahí en la mesa. Bueno, desde lo que yo siento y desde mi mirada como quechua aymara, venimos atravesando, ¿no?, una colonización, y creo que, disculpe que recaigo en esto, no tan racista, recaemos desde lo que somos delincuentes, inmigrantes, pero por esta ley antimigratoria, cuando en realidad no es así. Yo siempre digo, nosotros no migramos, nosotros nos desplazamos como territorios ancestrales, o sea, si bien hay una ley migratoria, qué sé yo, que tenés que vos pasar porque tenés que irte de Bolivia a Argentina o a Perú, son imposiciones. Entonces, claro, quien tiene que respetar en sí, hay una realidad que Argentina se construyó desde la llegada de muchos migrantes, entonces yo diría, bueno, acá hay una mezcla, un mestizaje, pero hoy recae en los rasgos nativos, ¿no? Como tema de sometimiento y de reprimir, vos sos el malo, vos sos la chorra, vos sos la negra, e incluso acá no te dicen la campesina, pero ya sos de la delincuente. Entonces, y que caiga las políticas en esto que nos atraviesa mucho, desde la colonización decimos, no ha cambiado nada, por más que hayan entrado gobiernos de turnos, y de todos los partidos, ¿no? No hay una respuesta hacia nosotros como pueblos originarios. Entonces, y la pobreza y la miseria que se genera dentro de los gobiernos, si bien para nosotros somos los delincuentes, la que vende el API o la que vende el anticucho o el albañil, pero no es la que está en Palermo o en Puerto Madero, que capaz ella tiene unas condiciones de vestirse bien y nosotras no, pero nosotras porque llevamos una trenza, porque llevamos un buzo, ¿no? Ahí decimos que mi barrio es delito, mi vestimenta es delito. Entonces, esas políticas y ese discurso de odio racial no es de ahora, es de hace años, pero lo están haciendo los mismos para seguir sometiendo a una comunidad que viene reclamando derechos, que viene reclamando un respeto. Creo que no, por parte de Milei, tanto por parte de Macri y por otro gobierno que también entre, que decimos, si no hay una mirada de igualdad o de respeto para que todos podamos vivir según en la democracia, no se va a poder construir esa integración. A veces decimos, al final, ¿qué unidad buscamos? Porque no hay. Claro. Hoy, bueno, se viene lo que es el fútbol. ¿Y ahí qué va a pasar? Va a salir a flote, bueno, los peruanos o los bolivianos, ¿no? Los cánticos y el racismo, claro, otra vez a debatir. Entonces decimos, volvamos a repensarnos que si uno va y quiere vivir bien el fútbol, bueno, no sé, somos hermanos, ¿no? Disfrutemos desde ese lado. Claro. Pero con estos discursos de hoy no se puede avanzar. Lo único que hacemos es recaer en perseguirnos entre nosotros, en mirarnos, en prejuicios, en discriminarnos entre nosotros. No hay una salida, no hay una... Si la cabeza que es el presidente no ayuda, todos estamos como en la mira de cómo hacemos. Por eso es importante, ¿no?, la salida colectiva, la construcción comunitaria dentro de lo que es los barrios, el sostenimiento y el acompañamiento. Ahora les voy a preguntar por las experiencias de sus medios, que son comunitarios y también organizan ahí al barrio. Pero, Abraham, en el sentido de la primera pregunta que le hice a Tatiana, ¿qué estás viendo vos en esa discursividad oficial, digamos?
Yo creo que es muy simple lo que está construyendo el gobierno en términos conceptuales, no es algo muy novedoso. De las veces que ha intervenido en el espacio público, ¿no? Yo recuerdo, ni siquiera en esta intervención, una publicación del gobierno de la ciudad y decía: recuperamos Chacarita para los vecinos, por haber desalojado a los feriantes de Chacarita, ¿no? Así los sacó de ahí y dijo: recuperamos para los vecinos. Es decir, quien estaba con una manta trabajando en la economía popular, vendiendo lo que podía vender, no es vecino. Claro. Y esto se instala también, se une a otro tipo de conceptos también que se reproducen en una línea de sentidos, podríamos decir. El hecho de decir el no vecino. El no vecino, porque si hay un vecino que es el votante, que es para quien se recupera la ciudad, ¿no? Un espacio público se recupera para ese vecino. Entonces quiere decir en ese proceso de construcción de identidad del vecino hay un opuesto, el no vecino. Claro. Y esa construcción también tiene una cadena de sentidos, donde el no vecino es el que es inmigrante, ni siquiera migrante, porque migrante quiere decir que es del mismo territorio. Inmigrante es por fuera del territorio, es ilegal, es indígena también, tiene rasgos de otra nación, de hecho. Después está delincuente y cada vez va subiendo más, hasta llegar al punto donde definitivamente es extranjero. Y si lo llegamos a capturar, definitivamente lo vamos a mandar a su país. Ese es el no vecino. Es el boliviano, el paraguayo, el que se dedica a otra cosa que no se dedica un vecino de Buenos Aires, según el discurso oficial que instala este gobierno de la ciudad, ¿no? Y con lo que de alguna manera genera un consenso social, y eso también hay que decirlo. No solamente es el gobierno haciendo un espectáculo, no solo es la violencia del Estado, sino que es acompañado por un sector de la sociedad que comparte esta construcción identitaria y este concepto del vecino y el no vecino. ¿Y ese vecino que comparte esa mirada también está en los barrios populares? Ese vecino, podríamos decir, es una idea, es un concepto. Ahora, que haya vecinos que quieran, ¿cómo te puedo decir?, identificarse con esa mirada que plantea el gobierno, los hay. ¿Cómo que no? Fueron algunos que votaron al mismo mileísmo, que pensaron que ellos no eran, cuando decía vecinos, ese discurso oficial los incluía. Ellos pensaban que los incluía, pero hoy día queda evidentemente que no. Que el que vive en un barrio popular no es el vecino que quiere Macri o que protege Macri, claro, o para quien recupera la ciudad, entre comillas, ¿no? El gobierno de la ciudad y Jorge Macri. ¿Dirían ustedes que hay un reclamo de seguridad en el barrio? Más allá de que no sea como este operativo, pero ¿hay un reclamo de seguridad? En todos los barrios hay un reclamo de seguridad, tanto en la capital como estando en la bonaerense, en todos los territorios. El tema es que el tema de seguridad o la institución policial aparece para despojar en los territorios a las comunidades, o acá, para meter miedo en las villas o en los barrios populares, pero después no hay una respuesta por parte de la seguridad. Creo que, además, las experiencias que tenemos dentro de las villas son las mismas dirigentes y referentas que son las que buscan medios de seguridad. Siempre fue así, algo comunitario se fue construyendo. Ok. Y la presencia de la policía de la ciudad en este momento, no digo a los compañeros y compañeras de ustedes que por ahí están alrededor de estas discusiones que ustedes tienen, pero digo, la presencia de la policía de la ciudad en el barrio, cotidianamente, por fuera del operativo, ¿no hay un reclamo del vecino de que esté? Yo creo que es un tema muy complejo, no es para responder en una entrevista sobre la intervención policial, ¿no? De alguna manera se puede malentender que hay reclamos, como dijo Tatiana, que es normal en todo barrio. Se reclama por la seguridad, como se reclama por la educación, se reclama por la cloaca, se reclama por todas las cosas que no hay. Pero esto que pasó no es seguridad, y esto tiene que quedar claro. No es el vecino, ningún vecino de la Villa 31 o un vecino de Bajo Flores o cualquiera de los 17 barrios populares pidió esto. Eso no es seguridad y tiene que quedar claro. Y si vamos a debatir sobre la seguridad sí, la seguridad no, o qué política pública hay sobre la seguridad, creo que es un tema aparte y va a quedar confuso si lo planteamos ahora, referido sobre todo con lo que está sucediendo.
Escuchábamos a Abraham, antes a Tatiana. Nos quedan pocos minutos. No quiero dejar por fuera algo que ustedes vienen siguiendo muy de cerca y entiendo que en algún ratito van a tener otra reunión vinculada a esto, que es lo que está ocurriendo en Bolivia, ¿sí? Y un pronunciamiento en conjunto que van a salir desde organizaciones y colectivos desde acá. Cuéntenos, en principio, cómo están caracterizando brevemente lo que está ocurriendo allá y por qué la importancia de este pronunciamiento. Brevemente. Creo que no vamos a alcanzar. Bueno, nosotros estamos pidiendo el acompañamiento de las organizaciones sociales, sindicales, medios de comunicación de Argentina para visibilizar lo que está sucediendo en nuestro país. Parece ser que Latinoamérica está con muchos aires de violencia. Venimos de esto que pasó el fin de semana y nos enteramos que en nuestro país están sucediendo hechos lamentables, violaciones de derechos humanos. El gobierno de Paz, de Rodrigo Paz, está reprimiendo al pueblo boliviano en su genuina protesta social, en las movilizaciones que están desarrollando ya por 14 días, en protesta por todas las políticas y el ajuste económico que está realizando un gobierno muy parecido al gobierno de Javier Milei, que de hecho Javier Milei, y esto hay que decirlo en un medio de comunicación, envió artefactos de represión que faltaban para reprimir la protesta social y planteó en un comunicado oficial que va a ayudar al gobierno de Bolivia supuestamente para recuperar la institucionalidad. El pueblo boliviano está organizado, está en las calles y no va a permitir que sus recursos naturales se vendan, no va a permitir que el territorio sea invadido. Entonces, las organizaciones sociales de la comunidad boliviana nos estamos planteando expresar nuestra solidaridad primero con la lucha del pueblo boliviano y denunciar desde afuera las atrocidades que está cometiendo este gobierno, al mismo como hicimos en 2019 ante el golpe de Yanine Áñez. Claro. Tatiana, ¿quieres agregar algo? Quería comparar estos tiempos y estos espacios de lo que están aconteciendo dentro de lo que es Abya Yala. Si bien ya tenemos una experiencia, y quiero nombrar algo que justamente estaba escuchando, no es algo curioso también que se haya alineado la derecha y que hoy vengan con políticas de derecha más fuertes como en lo que pasó con el Plan Cóndor. Claro. Entonces, decir que hoy se está haciendo algo y que va a pasar es con donde nos tenemos que organizar y es donde nos tenemos que decir, che, ya hay una historia, releamos y hagamos estratégicamente una unidad, organicémonos porque no queremos repetir esa experiencia. Entonces, lo mismo que acá lo que pasa a Milei, yo siempre digo, me parece que si en un tiempo han perseguido a los montoneros, ¿no?, a los descamisados, como decían, en ese tiempo, hoy a quienes persiguen, a los ambulantes, a los inmigrantes, y entonces como la misma política pero distinto al modelo. La construcción del enemigo que decía Abraham antes. Total, entonces ahí digo, hay que estar atentos a eso y hay que unirnos y hay que organizarnos. Y es importante leer la historia, es importante hablar con tu familia, es importante hablar con tu vecino, porque no es el extraño. Entonces empecemos desde ese lado comunitario, escucharnos. Nos quedamos sin tiempo y nos ha quedado algunas cosas por comentar. Me parece que por lo fundamental hemos pasado y hemos dejado algunas discusiones pendientes para cuando tengamos un poco más de tiempo. Espero que esta sea apenas la primera visita, que hacen, porque la verdad que fue importante para caracterizar lo que pasó y pensar un poco desde el territorio qué ocurrió el jueves y qué ocurre en esos barrios hacia adelante. Así que les agradezco mucho este tiempo por haber pasado por acá. También, Matías, te agradecemos por esta invitación a poder hablar sobre lo que pasó en los barrios populares donde estamos nosotros, que también por la oportunidad para hablar, y nos comprometemos nosotros, y si está también el espacio, a venir y a ampliar sobre lo que hemos hablado sobre lo que acontece también en Bolivia. Sí, muchas gracias, Matías, por la invitación, y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Escuchaban a Tatiana Quispe, comunicadora social en Telesisa, integrante de la red de docentes del Bajo Flores, y a Abraham Kisbert Alcón, comunicador social, productor de radio comunitaria La Voz del Bajo en el Bajo Flores. Nosotros aquí hacemos un punto, cerramos este programa del día martes.